El último emperador de Roma fue llamado Rómulo, algo irónico ya que lleva el nombre del fundador mitológico de la ciudad. Se le conoció por el despectivo apodo de Rómulo Augustulo, que significaba literalmente pequeño emperador, en el sentido de que su poder sobre el imperio era insignificante o sin importancia. Como el poder era manipulado por su padre, Rómulo no tuvo ninguna decisión y cuando el rey bárbaro Odoacro capturó la ciudad de Ravenna, la capital del imperio romano en sus últimos días, obligó al pequeño emperador a abdicar al trono el 4 de septiembre de 476 después de Cristo. Esta acción es vista tradicionalmente como el final del Imperio Romano de Occidente. Después de la deposición de Rómulo, los últimos restos de las posesiones imperiales en el sur de la Galia fueron ocupadas por los bárbaros visigodos. La Edad Media de Europa, obviamente. Es así como inició el periodo histórico de la civilización europea, convencionalmente situado entre el siglo V, con el final del Imperio Romano de Occidente, y el XV, con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, ocurrida el 29 de mayo de 1453, marcando el final del Imperio Romano de Oriente. Este mismo año tiene la singularidad de coincidir con el final de la Guerra de los 100 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Ambos sucesos prefiguraban el fin de los estados feudales y el comienzo de la Europa moderna que se haría realidad en el siglo siguiente. El primero que señaló la existencia de unidad en el periodo comprendido entre el siglo V y el XV fue el historiador renacentista Flavio Biondo, pero quien nombró antes que nadie el término Edad Media fue el obispo de Alesia, Giovanni Andrea dei Bussi. En una carta suya del año 1469 se dice expresamente lo siguiente: así como de los viejos, pero en estos tiempos medios, así como a los de nuestros tiempos más recientes. Los tiempos medios se sitúan entre una época lejana pero sumamente gloriosa, la de la antigüedad clásica, y el periodo en que esos humanistas vivían, es decir, las últimas décadas del siglo XV, caracterizados básicamente por el intento de retornar al espíritu de aquellos tiempos brillantes. Así pues, el origen del concepto de Edad Media tenía que ver, ante todo, con la postura adoptada por los humanistas italianos de fines de la decimoquinta centuria. Por demás, dicho concepto se apoya esencialmente en aspectos de naturaleza filológica, pues ubica la Edad Media entre dos fases de la historia de la humanidad que tenían en común el particular aprecio de las lenguas clásicas. El concepto de Edad Media nació como la segunda edad de la división tradicional del tiempo histórico debido a Christoph Cellarius, en su obra La historia de la Edad Media desde la época de Constantino el Grande hasta la captura de Constantinopla por los turcos, publicada en 1668. Este historiador considera un tiempo intermedio, sin apenas valor por sí mismo, entre la Edad Antigua identificada con el arte y la cultura de la civilización greco-romana hasta la Antigüedad clásica y la renovación cultural de la Edad Moderna, en la que él se sitúa, que comienza con el Renacimiento. La popularización de este esquema perpetúa un preconcepto erróneo, el de considerar la Edad Media como una época oscura, sumida en un retroceso intelectual y cultural de Europa, con el aletargamiento social y económico secular asociado con el feudalismo. Sería un periodo dominado por el aislamiento, la ignorancia, el control absoluto de la Iglesia Católica, la superstición y el miedo milenarista. Todo esto incrementado por la inseguridad endémica, las epidemias apocalípticas, la brutalidad de las guerras y las invasiones constantes.